Es Nixon Molano del programa de Zootecnia Curso Salud Animal, sea Casillas Meta. A continuación voy a hacer la sustentación de los mapas mentales solicitados en la guía de actividades como informe práctico. Entonces, dentro de las primeras tenemos el manejo higiénico. Primero, pues, el manejo higiénico sanitario en las instalaciones. Entonces, pues principalmente se debe tener las instalaciones pecuarias pues cuentan con un manejo que se hace mediante la desinfección de productos, ¿sí? Y estos productos deben de tener una buena homogeneidad y que sean muy solubles. En algunos casos se utilizan amonios cuaternarios, yodos, creolinas, desinfectantes, jabones, que son como entre los principales que se manejan para la desinfección. Que deben de tener. Estos no deben de ser tóxicos, ya que pues van a tener un contacto no pues totalmente directo con los animales, pero sí en caso de que se llegue a tener el contacto, pues que no vaya a ser tóxico. Deben de tener una acción detergente y desodorante. ¿Qué quiere decir? Que el producto que se utilice debe de enjuagar muy bien, de quitar el mugre y adicional a eso debe tener un olor que sea agradable. En el caso, por ejemplo, de las porquerizas, ¿sí? O en todas las explotaciones, que sea un olor agradable o por lo menos que, que contraste el olor en algunos casos del estiércol, ¿sí? Que sea muy penetrable y lógicamente que sea muy económico para evitar pues costos innecesarios. Por otro lado, tenemos que la bioseguridad es de vital importancia, ya que las personas que interactúen con el producto pues deben de tener, no deben de sufrir pues ninguna consecuencia a causa de él. Se debe tener cuidado pues con la contaminación cruzada y los sitios se deben de tener unos sitios como, como asignados pues para la disposición de los productos finales, ya sean estiércol o desechos de otro tipo. Dentro del manejo higiénico, sí, tenemos que la higiene por explotación, se deben de tener pues equipos y animales en buen estado de limpieza, se debe tener una periodicidad de limpieza o un plan de limpieza y desinfección asignado o establecido en la finca. Esta limpieza se debe de hacer con agua potable y pues lógicamente la calidad del agua sea óptima, que no vayan a ser de pronto aguas residuales o otras así. Se debe tener un buen control de plagas, dentro de estas pues sobre todo control de insectos y de ratas, ¿sí? Que son como los principales agentes que nos causan incomodidades en las explotaciones. El control de residuos, pues se debe tener un plan de residuos, se debe tener establecido quién recoja estos residuos, ¿sí? Ya sea pagándole a alguna empresa encargada, asignada por el Estado o por el Estado en este caso, y para que recoja esos residuos. Las enfermedades de los animales, pues se deben de tener registros de vacunaciones y tratamientos de acuerdo pues a las enfermedades que se vayan generando en la empresa, sí, en la empresa pecuaria. Pues qué tipo de la información que va en los registros de pues qué tipo de enfermedades son, sí, y cómo se ha realizado el tratamiento de cada una de ellas. Se debe tener un control en las entradas y salidas de los animales, preferiblemente, y siempre que cuando entran animales, pues se debe tener un periodo de cuarentena o de aislamiento para evitar posibles contagios por virus o por bacterias. Se debe tener registros de nacimientos, ¿sí? Cuántos animales nacen y cuántos animales asimismo pues también pueden fallecer en el caso de que alguna enfermedad pues sea muy agresiva. Eh, Tener muy en cuenta pues la formación del personal, debe ser un personal que tenga un conocimiento sobre la explotación, ¿sí? Que realice un censo, que lleve un control de alimentación, el control de suministro de alimentos y los protocolos de desinfección, que son de vital importancia para el manejo de las instalaciones pecuarias. Entonces, este personal debe estar capacitándose continuamente, pues precisamente pues para tener una mayor agilidad en el desarrollo de las actividades asignadas. Por otro lado tenemos la mastitis bovina.
y las buenas prácticas de ordeño. Entonces, como sabemos, pues toda lechería bovina, ¿sí? En este caso, eh, es una producción que genera un alto grado de costos en caso de que alguna vaca se llegue a enfermar. Entonces, para prevenir esto, pues deben de tener unas buenas prácticas de ordeño, ¿sí? Entonces, debe primero, pues al momento del ordeño, tratar bien al animal. Esto pues evita el estrés, que es el principal factor de riesgo en que los animales bajen la producción. Al momento del ordeño es aconsejable de pronto suministrar concentrado y agua potable. Y lo que hacemos con esto es, como les decía, generar mayor producción en las vacas. ¿Sí? Algunas empresas optan por tener un periodo en el que el animal, ¿sí? O sea, que no se cambie tanto el ordeñador y se establecen protocolos de ordeño en los cuales, por decir, todos los días se le puede colocar ya sea música o algo con tal de relajar al animal. Por otro lado, tenemos de vital importancia antes del ordeño, pues la desinfección de la ubre. Se debe pues lavar y secar muy bien y aplicar un presellador al momento del ordeño, pues bajo todas las medidas preventivas de ordeño, si se hace pues manualmente o si se hace de manera mecánica. Luego, después del ordeño, se debe aplicar un sellador para evitar precisamente enfermedades por falta de esta misma higiene y para que pues no entren bacterias dentro de los pezones de la ubre. Algunas pues de las principales enfermedades y que mayor problemas causa en cuanto a gastos económicos o pérdidas económicas es la mastitis. Como bien sabemos, pues la mastitis es una inflamación de la glándula mamaria, ¿sí? Y esta, pues, lo que hacemos para diagnosticarla eh, rápidamente es bajo el California Mastitis Test, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca con esto? Pues busca mostrar los cuartos afectados, ¿sí? Hacemos un reconteo de las células somáticas. Esto se hace mientras el muestreo en cada una de las paletas. Muchas veces pues se hace con el fin de muestrear todos los cuartos, en algunos casos pues por el estado de las mastitis subclínicas. Entonces que pues aparentemente pues no se tiene ningún problema, pero pues existe una mastitis como tal allí. Esto se diagnostica de acuerdo pues al tipo de prueba. Algunas pues arrojan su resultado de acuerdo a la intensidad de color y otras de acuerdo pues como a la intensidad de espesor en la que se transforme la muestra de leche. Eh, Hay que tener muy en cuenta también para prevenir la mastitis el estado de las vacas que se compran. Entonces realizarles un chequeo previamente para evitar pues, posibles contagios. Como les decía, las infecciones subclínicas, que son las que normalmente no vemos, y asimismo pues, poder obtener un tratamiento rápido. Aquí tenemos un breve cuadrito de cuánto es la cantidad de células somáticas que se debe tener para diagnosticar un cuarto sano o una mastitis subclínica o una mastitis clínica o una infección seria o una infección severa. Entonces ahí podemos observar que ya cuando pasa de 200.000 a 400.000 tenemos una mastitis subclínica. De ahí en adelante, pues hasta llegar a los 5.000, que es una infección severa. Los tratamientos de la mastitis, pues son muy básicos, muy fáciles. Lógicamente, pues contando con unos buenos medicamentos. Lo que sí se debe tener muy en cuenta es que que la leche utilizada luego de estos tratamientos o la leche que se saque después de estos tratamientos no sea para consumo humano, que es allí donde vamos a ver reflejada realmente la cantidad de pérdidas económicas. Entonces, los antibióticos pues se pueden administrar por vía intramamaria, como jeringas, que pues vienen con antibiótico y algunos vienen con antiinflamatorio o antipirético, ¿sí? Para evitar eso.
También se puede mediante inyecciones, o sea, inyectados. Y se recomienda pues normalmente colocar pomadas calientes en, en, en la ubre como tal. Cuando ya tenemos una mastitis muy avanzada, ¿sí? Lo que se sugiere es que se conjuguen esos tres tipos de, de tratamiento. Entonces, se aplique tanto intramamario como inyectado y pues lógicamente se apoye uno mediante las pomadas calientes. Eso sería, pues, de acuerdo a lo de la mastitis. Bueno, entonces, las generalidades sobre medicamentos y tiempos de retiro. Como les decía anteriormente, lo que se busca es que, en este caso puntual, en el caso anterior, vemos que la leche, pues, administrada, pues, no se, o sea, la leche que se obtenga no puede ser destinada para consumo humano. Entonces, ¿qué es lo que se busca mediante el control de los medicamentos veterinarios? Pues primero, que tenga una seguridad alimentaria, ¿sí? Para las personas que la consuman, que este pues debe tener una disponibilidad de alimentos y debe tener acceso a los alimentos y una inocuidad nutricional. ¿Qué es lo que se busca con esto? Pues una ausencia de agentes físicos, ausencia de agentes químicos y ausencia de agentes biológicos mediante el control de cada una de estas mediante el control de cada una de estas. Eh, en una cadena agroalimentaria cárnica, pues se tienen varios aspectos o sea, hay que tener varios aspectos en cuenta. Uno que es la producción primaria, que es el transporte, pues, la producción primaria, que es donde se levanta el ganado, donde se cría el ganado para tal destino. Y en el momento del transporte, el ganado en pie, ¿sí? Que no tenga ningún golpe, sí, que no tenga ningún riesgo biológico que pueda ocasionar problemas a la carne. Muy importante, el faenado en el frigorífico, que ya que es allí donde realmente se van a tomar las muestras y se va a tener ya sea la clasificación de la carne que sea apta para el consumo humano y la que no sea apta. Eh, a continuación pues de eso pues se debe tener cuidado en el transporte y en la manera en cómo se empaca la carne, que lógicamente esté bajo una cadena de frío. Y que esto ya nos llevaría a esa cadena de frío, nos llevaría hasta la distribución y por último el consumo humano. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? Pues como le decía, pues residuos de medicamentos veterinarios, límite máximo de residuos y pues los periodos de retiro de cada uno. Para los periodos de retiro, pues tenemos dos que son como los más conocidos que se deben de tener en cuenta, que es el de carne, el de leche, huevos y miel. Entonces, en el de carne, como les decía anteriormente, de pronto ahí teniendo en cuenta lo de la parte de la mastitis, es que se debe tener en cuenta cuándo fue la última aplicación que se le hizo de medicamento, ya sea para control de alguna enfermedad o para prevención de algún tipo de parásitos. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Cuando es de leche, huevos y miel, ¿sí? Se debe tener un periodo de descarte hasta que alcance los niveles de inocuidad aceptados internacionalmente. No se pueden utilizar medicamentos con más de 96 horas de retiro. Eh, bueno, muy importante a la hora pues, de, de conseguir los medicamentos, ¿sí? De comprar los medicamentos, por decirlo así mejor, es que estos deben de tener un rótulo en el cual pues tenga la composición, ¿sí? De qué contiene, qué contiene ese medicamento como tal, las indicaciones y dosis, el registro ICA, que es el asignado pues por la nación, y el laboratorio productor, ¿sí? De acuerdo a esto, pues también debe tener la fecha de expiración, que es la fecha de vencimiento, las condiciones de almacenamiento, o sea, si se puede o no se puede mantener o se puede utilizar después de abierto. Y que no se deje de pronto en el momento, hay algunos medicamentos que de pronto se utilizan en corrales y que no pueden que la luz del sol les dé directamente mientras este se aplica. Y por último, el tiempo de retiro, que es tener muy claro cuándo es el tiempo de retiro de cada medicamento.
Por ejemplo, si en algún caso se llega a tener